Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer algo simbólico, ¿ya? Por favor, todos tomen sus propias Biblias en sus manos y acarícienlas un poquito, ¿no? Entonces, como, como lo que es un objeto querido, ¿no? Un objeto que goza del aprecio nuestro de forma especial. Vamos a suponer que nuestras Biblias fueran más frágiles de lo que en realidad son y que se nos caen de la mano y que se desarman y tenemos que volver a armarlas. Y resulta que hemos acomodado todo el Antiguo Testamento, ya está en su sitio, y ahora hay que acomodar el Nuevo Testamento. Y no nos acordamos cómo va. A ver, ¿cómo va? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, ¿no? Después seguimos. Muy bien, yo sé que ustedes saben, así que no es una prueba, esto es solamente para pensar un poquito. Ya tenemos ese rompecabezas en el que tenemos los libros de la Biblia y ¿dónde van a ir? Resulta que ya hemos acomodado de adelante para atrás, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de atrás para adelante hemos puesto Apocalipsis, Judas, 3 epístolas de Juan, 2 de Pedro, de Santiago, Hebreos, todo el bloque de las Paulinas. Y como última pieza en nuestra mano está el libro de los Hechos. ¿Y dónde corresponde el libro de los Hechos? Ahora, no me digan lo obvio, ¿ya? Usen de su imaginación. ¿Dónde habría que poner Hechos? Les voy a hacer 3 sugerencias, ¿ya? 3 sugerencias. La primera, debiéramos ponerlo al final del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros libros que son ya bien constituidos, tienen un prefacio, una introducción y un epílogo final, Hechos no concluye. Casi se puede llegar al final de Hechos y tener puntos suspensivos, porque el relato se queda así, ¿no? ¿Qué mejor para que vaya al final del Nuevo Testamento? ¿Qué les parece? No, podría ser, podría ser. Ok, los que han organizado el Nuevo Testamento, el canon, han pensado que mejor era que esté entre los evangelios y las epístolas. Tiene su sentido, entonces hace de bisagra, ¿no es cierto?, entre los evangelios y las epístolas. Hay un pequeño defecto en esa organización porque las epístolas, especialmente Paulinas y la de Santiago, cronológicamente han sido escritas y presentadas antes que los evangelios y que Hechos. Hace algunos años, hace unos 5 años más o menos, ha llegado un experto llamado Samuel Pagán. Muy interesante conversar con él, lo hemos invitado a nuestro programa en la radio y hemos charlado y realmente estar con él es como recibir un duchazo de cultura bíblica, ya muy interesante. Él ha colaborado en un proyecto que seguramente varios de ustedes tienen en su casa y quizás no saben que se trata de eso. Es un Nuevo Testamento rearmado. En ese Nuevo Testamento rearmado tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos y pasa a las epístolas de Pedro.
Y tiene su razón, porque algunos piensan que Marcos debiera ser el Evangelio según San Pedro. No quiero entrar demasiado profundo en el asunto, pero es muy interesante. Y luego, en ese Nuevo Testamento están Lucas seguido de Hechos, como es lógico, ¿o no? Claro, Lucas es el primer tomo, el segundo es Hechos, así que tiene sentido. Esa es la segunda posibilidad. Pero ahora les voy a sugerir la tercera posibilidad, que Hechos de los Apóstoles vaya al inicio del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? No me rechacen así tan de golpe. Yo sé que a través del barbijo me están poniendo mala cara, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué hago esa sugerencia? ¿Tiene sentido? Sí, porque si va a ser bisagra, como cuando lo hemos puesto entre los evangelios y las epístolas, también es naturalmente una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque gracias a este libro podemos entender qué relaciones hay fundamentales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no existiera el libro de los Hechos, estaríamos llenos de incógnitas. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento dicen tales y tales cosas? No le vemos una relación. Pero gracias al libro de los Hechos vamos a poder entender esa relación. Ok, muy bien. Muy larga la introducción, ¿no? Mi esposa siempre me critica eso, que mis introducciones suelen ser muy largas. Pero de la introducción tengo una pregunta más. ¿Quiénes de ustedes disfrutaban de la materia de historia en el colegio? A ver, levántenlo. Ah, máximo un 30%. Y a los que no les gustaba la historia, ¿por qué no les gustaba? Por algunos malos maestros, ¿no? Que lo único que les hacían era obligar a memorizar fechas y algunos datos así fríos, sin relación, sin marco contextual. Entonces, claro, a la le gusta. Yo les confieso que a mí me encantaba la historia. Y era corcho en la materia de historia. Bueno, ahora vamos a ver un conocimiento histórico hecho por el apóstol Pablo. Y seguramente todos ustedes ya se han dado cuenta de algunos predicadores. Por ejemplo, hemos visto el hermosísimo sermón de Esteban en Hechos capítulo 7, ¿no? Cuando él hace una exposición ante el Sanedrín de todo el Antiguo Testamento prácticamente, pero enfatizando aquellos puntos que le ayudaron a arribar a la conclusión que el judaísmo estaba apuntando mal y que el blanco no estaba hacia donde ellos estaban apuntando, sino al otro lado. Y les demuestra que tiene razón a través de un análisis histórico. Ahora, Lucas en Hechos nos presenta, entre otros, ese sermón, el que hemos visto, acabo de mencionar, de Esteban, también el mismo sermón de Pentecostés incluye mucho de eso, ¿no es cierto? La argumentación registrada por Lucas de Pedro. ¿Ya? Luego Esteban en el capítulo 7 y en el capítulo 10, otra vez Pedro de nuevo articula una observación histórica para llegar a la conclusión que quería, presentando no ya el Evangelio
a los judíos, en lo cual hubiera sido lógico entender que haya toda esa observación histórica, sino que ahora en el capítulo 10 les presenta a gentiles algo que ellos debían entender en el entorno judío. Ahora tenemos el esfuerzo del apóstol Pablo hablando inicialmente a un ambiente judío para que vuelvan a revisar todo el asunto y concluir que a lo que ellos apuntaban, lo que la religión del judaísmo apuntaba, está equivocado, que sus conclusiones son erróneas y que el enfoque cristiano es el verdadero. Bueno, ese es el resumen, pero ahora hay que ver cómo se da eso. El capítulo 13, desde el versículo 17, donde está el sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es en realidad una exposición sumamente interesante porque parece ser un sermón preparado por un maestro de homilética. ¿Saben lo que es homilética? En homilética se estudia el arte y la ciencia de la predicación. O sea, en los seminarios, la gente, los estudiantes, ¿no?, del seminario estudian homilética, que es cómo preparar sus sermones, básicamente, ¿ya? Y esta parece ser una lección de homilética. Entonces, todos nosotros vamos a tener, entre otras cosas, una lección de homilética también, observando cómo se trata el texto, cómo se lo organiza y cómo se lo presenta, ¿ya? Hechos capítulo 13. La historia con sentido. Ese es nuestro tema. La historia con sentido. Entre los versículos 17 y el 26 tenemos las bases de lo que el apóstol está presentando. Y a continuación, desde el versículo 26 hasta el 29, tenemos una segunda parte que es el entendimiento en el contexto presente. Después hay una tercera parte que no vamos a ver hoy día porque no da el tiempo. La próxima semana vamos a ver la aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pablo con las conclusiones que ha ido reuniendo? Ok, muy bien. Entonces leamos Hechos capítulo 13, versículos 17 para adelante. Voy a prestarme la última frase del versículo 16. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó
a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. A él se apareció durante días, y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En realidad, la última parte del pasaje que hemos leído no la vamos a ver hoy, tal como anuncié antes, es el motivo del siguiente sermón. Pero ahora necesitamos observar juntos qué es lo que está planteando el apóstol Pablo. En una lectura rápida de este texto, todos nosotros podríamos decir: todo esto me huele a conocido. Ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído en nuestras Biblias reiteradamente. Todo esto lo sabíamos. ¿Sí? ¿Lo sabíamos? Claro, los que vivimos en el ambiente evangélico, dentro de una iglesia evangélica, claro, lo sabíamos. Hemos oído una y otra vez las historias del Antiguo Testamento y lo que en ellas se nos cuenta. Pero ahora necesitamos repasarlo y entenderlo en cuanto a lo que Pablo está presentando. ¿Qué es lo que les está diciendo? En primer lugar, sería bueno que veamos a quién se está dirigiendo. Versículo 16. Varones israelitas o sea, los unos son los israelitas, pero hay una conjunción que dice que además de los israelitas, se dirige también a otros. ¿A quiénes? Dice: los que teméis a Dios. Esta era la típica forma de clasificar por parte de los judíos
a la gente que podía y que participaba de la sinagoga. Normalmente en las sinagogas entraban los judíos. Ellos conceptuaban como judío en términos religiosos aquella persona que había, aquel varón que había sido circuncidado y su familia. Ellos eran judíos. Si algunos gentiles querían unirse, eran prosélitos. Y en esa generación no eran considerados como judíos. Eran aceptados hasta por ahí en cuanto a la participación, pero no eran considerados judíos, sino hasta la siguiente o subsiguiente y a veces hasta la 10ª generación posterior, porque era todo un trámite eso de ingresar en el pueblo judío. Por tanto, cuando el apóstol Pablo les habla a los israelitas, quiere dejar bien claro que no se está dirigiendo solamente a los israelitas o judíos que habían cumplido con todos los ritos y requisitos en general del judaísmo, sino a los temerosos de Dios. ¿Recuerdan lo que les dijo Pedro cuando visitó la casa de Cornelio? Les calificó a ellos como temerosos de Dios, como esa era una virtud, ¿no? Ok, muy bien. Está dirigido entonces a los israelitas y a los no israelitas también, pero que están abiertos y que tienen el contexto de la religión judía. Y entonces en el versículo 17 hay por lo menos 2 afirmaciones de gran importancia respecto a su fondo teológico. ¿Cuáles son estas? Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. En primer lugar, tenemos esta afirmación de la elección. Claramente dice aquí que Dios escogió a sus padres. Una de las doctrinas más cuestionadas a través de los tiempos de parte de la gente en general que empieza a escuchar el Evangelio es referida a un punto teológico que es la predestinación. A la gente le encanta oír el Evangelio hasta que recibe o percibe este término, la predestinación. Y enseguida dicen, pero ¿cómo es eso de la predestinación? Dios le da un destino previamente a la gente. Y fíjense que hay varios cristianos que dicen, no, todos son predestinados. El que decide por sí mismo seguir a Jesús, él es salvo. Y el que no lo hace, él se condena por su propia incredulidad. Y nos gusta eso porque entonces el asunto queda en manos del hombre. Sí, pero que nos guste no quiere decir que es cierto. Puede gustarnos, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente que el que escoge es Dios. Ahora, si uno quiere ser impopular, solamente tiene que afirmar eso. La doctrina es la soberanía de Dios. Es el Dios soberano el que escoge. Y entonces hay una serie de argumentos y por qué escoge y cuándo escoge y todo eso responde la Biblia. Pero no vamos a tratar el asunto, solamente lo estamos mencionando.
Y lo estoy mencionando para que veamos que la teología del Nuevo Testamento y del Antiguo, por supuesto, pero la teología del Nuevo Testamento es muy definida, muy clara al respecto. Creemos en un Dios soberano. El doctor Sproul dice, si rechazamos la idea de Dios soberano, no nos quedamos con Dios. Dios ya no alcanza a ser Dios. Para que Dios sea realmente Dios, tiene que ser soberano, porque de otra manera sería cualquier tipo de ente muy poderoso y todas las características que quieran, pero no es Dios. El Dios de la Biblia es soberano. Así está descrito y esa afirmación corre a través de toda la Escritura. Y en este caso lo aplica a Israel. Dice que Él escogió a Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo sacándolos de la tierra de Egipto. ¿Bien? El origen entonces del pueblo no es un punto conspicuo. No es un gran pueblo, como nos gusta decir nosotros, ¿no? A nosotros y en cada país, por supuesto, esa tendencia nacionalista hace que diga, por ejemplo, en nuestro caso, viva mi patria Bolivia, ¿y qué sigue? Una gran nación. Lo interesante es que seguimos cantando eso, una gran nación, pero ya no corresponde a la realidad oficial, ¿no? Ahora somos 36 naciones, solo que en la cueca no sale, ¿no? 36 grandes naciones. Nos gusta pensar de nosotros mismos como una gran nación. Pero muy difícil decir eso con realismo. Y en el caso de los hebreos, igualmente. Seguramente no les gustaba a ellos que les recuerden, ustedes pues eran esclavos en Egipto. Pero es verdad, otra vez volviendo al himno nacional, ¿no? Morir antes que esclavos vivir. ¿Sí? Podemos tener ínfulas y pretensiones, pero la realidad humana es que todo lo bueno que pudiéramos tener es dado por Dios, por su misericordia. La canción protesta, dice, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. ¿Verdad? Qué mentira. Dios ha sido bueno con nosotros. Esa es la verdad. Cuando vemos nuestra situación llena de defectos y todo, podemos decir, eso es gracias a nosotros. Pero lo bueno es gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia. Y entonces nos resulta más fácil identificarnos con el pueblo de Israel, igual que ellos. ¿Cuál era su condición? Esclavos en Egipto, pero Dios los sacó. Entonces, el versículo 17 nos habla de la condición original del pueblo y nos habla también del acto redentivo de Dios. Algunas personas quisieran tener redención, pero sin reconocimiento de la necesidad de la redención. No se puede.
Para poder ser redimidos, necesitamos recordar, hemos estado en esclavitud. Y eso es lo que les está mostrando en el versículo 17. En el 18 se da un paso adelante. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Esta palabra soportó, en la otra versión es sustentó, y es porque en el desierto ese pueblo estaba destinado a desaparecer, iba a morir. Era demasiada gente en medio de un territorio donde no habían recursos para la vida. Una o dos personas que se saben manejar en el desierto pueden sobrevivir. Finalmente algo quizás puedan cazar o sepan cómo encontrar agua, no sé, alguna de esas cosas, ¿no? Pero no, pues un pueblo con cientos de miles de personas. ¿Cómo pueden sobrevivir? Ah, pueden, pues, si Dios está con ellos. Y Dios estuvo con ellos y los sustentó. Es muy interesante ver que en la historia familiar de nosotros mismos, a veces podemos mirar atrás y decimos, yo no sé cómo he pasado esta temporada sin ingresos o con ingresos exiguos, mínimos. Pero Dios nos ha sustentado, no nos ha faltado. Dios ha sido bueno. Y esa es la realidad. Tenemos un Dios bondadoso que en el caso de ellos lo soportó en el desierto. Y lo soportó en el otro sentido también. Soportó sus murmuraciones, sus rebeldías, su mala conducta. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Es decir, les dotó de un lugar. Una de las frases más feas que se suelen decir en menosprecio a alguien es, esa es una persona que no tiene dónde caerse muerta. ¿Han oído? Espero que no hayan dicho porque es muy feo, ¿no? Referirse a alguien. Ni tiene dónde caerse muerto. Quiere decir que está en la indigencia. Terrible. Ahora, si alguien dijera de otro algo así, y tú sabes que no es verdad, y le dices, no, no es cierto. Yo conozco a su familia y sí tiene. Sí tiene. Ah, la cosa cambia, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel habitó en un lugar que es nombrado como tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Y eso les da Dios. Esa es la dotación de Dios. Él es el proveedor. Además, versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Cuántos años de historia tiene Bolivia? Todavía no llegamos a los 200 años. Nos falta poco, pero todavía no. ¿Ya? Ellos solamente la etapa que tuvieron, que le llamamos de los jueces, y tenemos un libro en el Antiguo Testamento, ¿no? Se llama el libro de los jueces, justamente. Eso abarca 450 años. Después de los 40 años de vagar en el desierto y la experiencia de una generación que entró y poseyó la tierra, después de esos 450 años. Y así se termina el segundo milenio antes de Cristo. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, y Saúl
no se portó bien, así que fue desechado también. Por eso en el versículo 22 dice, quitado esto, les levantó por rey a David. Ahora, David tiene un papel más o menos como el de Bolívar en Venezuela, ¿ya? Y Colombia, Ecuador, los países bolivarianos, ¿no? Hasta Bolivia. En el Perú no es muy querido, en Bolivia más o menos, pero en Venezuela realmente no puedes hablar mal de Bolívar porque enseguida van a querer hacerte algo. David era así para los judíos, solo que mucho más ampliado, ¿ya? David era el símbolo mismo de la esperanza judía. En primer lugar, David era judío, de la aldea de Belén, de donde también nació Jesús, ¿no? Para los judíos, si había algo de lo que estaban orgullosos, era del gran rey David. Comenzó como un pastorcillo, un niño que cuidaba ovejas, y llegó a ser el gran rey conquistador. Entonces, menciona a David a propósito, pero solamente para que sirva de base. ¿Cómo? Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre Saúl y David. Ahora, ¿David era impecable? No, lejos de él. ¿Ya? La Biblia, con toda honestidad, nos cuenta de algunos de sus pecados graves. Pero era una persona capaz de humillarse delante de Dios en arrepentimiento. Y a partir de ahí reflejar el corazón de Dios. Dice, es conforme a mi corazón. Y tiene la disposición a hacer lo que yo quiero. Muchas veces se oye a creyentes diciendo que están buscando la voluntad de Dios. Aquí se usa justamente esa palabra en el griego, es telema, es la voluntad de Dios. En griego tenemos dos palabras, bulema, que es la voluntad expresada en decretos, eso se va a cumplir de todas formas, y la voluntad expresada en mandamientos, lo cual Dios nos dice que hagamos, pero a veces no hacemos. Y claro, somos responsables de nuestra desobediencia. Ese es el lema. Ahora, David tenía esa característica, estaba dispuesto, hasta ansioso a veces, de hacer lo que Dios quería. Ahora, les decía, esto solamente como base para de ahí en adelante mostrar algo de mayor importancia. Versículo 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y esta es realmente la hipótesis de Pablo. En medio de ese entorno de los judíos de Antioquía de Pisidia que le están escuchando. Todo lo anterior es un preámbulo histórico para saber que él está con la dirección correcta. Ha entendido la historia y la está planteando correctamente. Pero el blanco es el correcto. La afirmación, Jesús es aquel a quien Dios levantó de los muertos y ha puesto como Salvador de Israel o para Israel. Más adelante va a ser la aclaración que es de alcance universal.
Muchas veces nosotros manifestamos una incomprensión del momento histórico que estamos viviendo. He mencionado ya otras veces, pero creo que es válido. En nuestros días, una de las discusiones que sigue repercutiendo es ¿qué ha habido hace 2 años y pico, no? ¿Ha habido un golpe de Estado o era un fraude y por tanto un vacío de poder y todo? Entonces los unos dicen que es lo primero, los otros dicen que es lo segundo, en una forma tan radicalmente opuesta que uno dice, uno de ellos tiene que estar equivocado. ¿Cómo puede ser? Las dos cosas no pueden ser ciertas. ¿Por qué los unos quieren decir lo uno y los otros lo otro? ¿Por qué? Porque quieren dejar eso establecido para poder entonces legitimar lo que han hecho y están haciendo. Si no hubiera el contexto histórico de la historia de Bolivia, de lo que nosotros hemos vivido antes, en todo este siglo XXI que ya ha recorrido 22 años, y por lo menos la segunda parte del siglo XX, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en cada momento, en cada etapa, en cada generación? Y no entendemos, aparentemente, y por eso estamos actuando como hormigas locas que se entrecruzan y las unas llevan una cosa a un lado, las otras al otro, y no podemos ponernos de acuerdo. Y no podemos ponernos de acuerdo como nación, no podemos ponernos de acuerdo como municipio, no podemos ponernos de acuerdo como familias. Y ahí entramos en contradicción. Pues hay un punto de inflexión desde el cual podemos empezar a ponernos de acuerdo. Este es el punto. Jesucristo es el Señor. Y si tú con sinceridad puedes afirmar eso con tu boca, ya que lo crees con tu corazón, entonces podemos ponernos de acuerdo. En la familia, en la ciudad, en el vecindario, en el país. Pero mientras tengamos ideologías diferentes, mientras tengamos señores diferentes, mientras los unos estén adorando al Equeco y los otros al tío y los terceros a la Pachamama y todo eso, entonces, ¿qué acuerdo puede haber? El apóstol Pablo, escribiéndoles a los corintios, les dice, ¿qué acuerdo puede haber entre la luz y las tinieblas? Pongámonos de acuerdo entre nosotros por lo menos. ¿Qué les parece? Jesucristo es el Señor. Sí, eso es lo que corresponde. Digan amén. No vamos a seguir. Nos toca el tercer punto para la próxima vez, pero ahora guardemos eso en nuestro corazón y hemos cantado antes del sermón, quiero levantar mis manos. Que no sea un levantar las manos porque hay que hacer ejercicio o algo así. No, quiero levantar mis manos de verdad en reconocimiento de la majestad del Dios majestuoso, del Dios todopoderoso, del Dios soberano. A Él sea toda la gloria. Jesucristo es el Señor. Amén.
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. La honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor.